Buenas, ya estamos en directo, comprobación de sonido, que no nos pase lo de el otro día, que se nos desconfiguró todo. Si me podéis decir música, voz y demás, yo creo que se oye bien. Buenas, Conchi, hola Rocket, vale, pues confirmado que se oye bien. Os voy a poner mi careto. A ver. Vale, bueno, pues ya estamos en directo. Nada, lo siento por lo de la semana pasada, pero, o sea, teniendo todo preparado, llegué a casa y cuando hice las pruebas de grabación, no sé por qué, se desconfiguró la salida de audio, la entrada. Parecía que se escuchaba bien, pero luego al reproducirlo se oían como interferencia. Y nada, hemos estado solucionándolo hasta hoy, porque no sé por qué el Mac hay veces que te pone problemas con las salidas múltiples de audio y de entrada y nada. Así que después de esto ya... Bueno, la otra vez de Android estuvimos viendo un poquito de Kotlin con el Playground, si os recordáis, que no hacía falta ni tener el Android Studio, y era un poquito para ir introduciéndonos en el lenguaje, que vimos las cosas básicas como tipo de datos, las clases, algunas listas y bucles. Y para hoy vamos a tocar otra parte también importante de Android, que es el XML y el diseño de las vistas. Son dos cosas, o sea, se hacen en dos lenguajes diferentes. Uno, como sabéis, es Kotlin, y aquí en Android se programa la vista con XML, al igual que pues, toda la cantidad de recursos que podamos tener, como imágenes, estilos, las dimensiones. Todo eso se va a programar en XML. Así que vamos a cambiar la pantalla y os lo voy a enseñar ya. Bueno, aquí tenemos Android Studio. Esto sería el programa, nada más abrirlo. Como veis, pues podemos crear un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer. Podemos abrir un proyecto que ya tengamos existente. Podemos traer un proyecto que tengamos en algún repositorio en internet, y después también importar cosas del Gradle, alguna APK como módulos o simplemente snippet code. Le damos a crear un nuevo proyecto. Como veis, aquí tenéis varias opciones para crear al final pues una estructura de pantallas al principio. La podemos crear sin ninguna activity, con algo base que tendríamos aquí, pues como veis, una flecha para atrás, unos puntitos del menú y un botón. Esta sería muy parecida, pero nos incluiría, por ejemplo, abajo en el menú el botón navigation, que eso ya lo veremos más adelante. Es como un menú en la parte de abajo para, pues, como veis en cualquier aplicación que tengáis, poder navegar entre las diferentes pantallas. Después una actividad vacía, que es con lo normal que se suele empezar, a no ser que tengáis vosotros predefinidos algún template o algo así de estructuras de proyecto. Después tenemos pantallas que se pueden ver en full, por ejemplo. Esto nos vendría bien a lo mejor para reproducir como los vídeos de YouTube, que al principio sabéis que lo podéis reproducir en pequeño, y cuando giréis la pantalla o le deis a este botón se activaría. Esto sería para la publicidad, que me imagino todos los que jugáis algún juego de estos gratuitos, el spam masivo, pues que sepáis que esto es la activity. También podéis crear una para los mapas, por defecto, una de login, que eso es lo que después vamos a hacer hoy, a construir una, pero nosotros mismos. Por ejemplo, aquí esto nos vendría bien sobre todo para tablet. En Master Detail, por ejemplo, con el correo que tenéis en Gmail, que veis que a la izquierda de todo os aparece un listado con los correos, y luego, si queremos ver más en detalle, nos abriría otra pantalla. Esto en teléfono, por ejemplo, tendrían que ser dos pantallas, porque no entraría muy bien y al final no sería nada legible para el usuario. Podemos también crear una pantalla con un menú lateral, que esto antes se utilizaba bastante, el Navigation Drawer, que es el menú hamburger con los tres puntitos que tenemos arriba en las pantallas, que se hace lateral, pero últimamente, hace un tiempo, no hay muchas que lo usen, y se ha preferido usar el Navigation Button.
Eso al final luego ya va pues por diseños de tendencias y demás. Podríamos crear otra activity para la típica pantalla de settings, algo con scroll, que significa que aunque no nos entre en la pantalla podemos hacer el gesto del dedo para ir deslizando y poder ir subiendo y bajando. Podemos crear unas tabs, como veis aquí, el swipe sería de izquierda a derecha y aquí tendríamos pues una pestaña, otra y otra, y podríamos ir cargando diferentes pantallas. Esto sería un fragment más view model, que esto ya lo veremos bastante más adelante cuando empecemos a organizar estructuras de proyectos y veamos cómo se va a delegar una responsabilidad de lo que es la vista en otra clase para al final no tener tanto código. Y por último podríamos hacerlo en nativo, que es C++, que es con lo que corre Android Studio y en lo que está basado. Así que vamos a seleccionar una vacía. Uy, esto es el nombre del paquete. Vamos a poner aquí flipcoder, porque esto que sepáis, el es normalmente se pone es o com. Aquí como estamos haciéndolo en español, vamos a poner es. Si fuera a lo mejor internacional, pues ponéis com, pero vamos, no tiene importancia. Después, este segundo, aquí pongo flipcoder porque sería nosotros supuestamente la empresa o el desarrollador que se encarga. Y por último, esto de aquí del My Application es el nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación. Entonces vamos a llamarle práctica XML. Y lo que no sé es por qué no se ha cambiado aquí, porque te lo tendría que coger directamente. Práctica XML. Vale. Seleccionamos lenguaje Kotlin, ya viene por defecto. Si queréis hacerlo en Java también podéis. Y aquí lo que nos dice es para qué dispositivos mínimos queremos lanzar nuestra aplicación. Aquí está puesto a 6.0, yo ya normalmente me voy a la API 25 a 7.1. Veréis que ha bajado, esto es el porcentaje de móviles a los que estáis apuntando. Penséis que un 62% es bajo, pero en verdad es que Android 7, si no me equivoco, tendrá unos 5 años, puede ser, 4 o 5 años. Entonces, de hecho, hay muchas nuevas funcionalidades que ya se están directamente haciendo para las nuevas versiones de Android, ya sea la 9, la 10 y la 11, con lo cual tampoco os asuste utilizar la 7. Le damos a Finish y... Vale, se me ha ido a la otra pantalla, os lo pongo aquí. A ver, vale. Y ahora veis con lo que, según iniciamos un proyecto, lo que nos va a aparecer. Como veis, se ha creado el main activity, que esto será la clase de Kotlin con la que accedamos a nuestra vista de diseño. A ver, vale. Vale, ahora está cargando un poco. Ahora vamos a ver que en este XML os voy a explicar primero. Hay dos maneras de hacer el diseño, y una es con ratón, que os aparecerá ahora aquí una lista cuando cargue los componentes, la pantalla, y en la derecha del todo las propiedades que pueda tener cada widget o cada elemento. Para mí es bastante más sencillo, como veis ha cargado, para mí es bastante más sencillo hacerlo de esta manera, desde este código. Pero bueno, os lo voy a enseñar de las dos maneras. Es más sencillo por aquí por el tema también del autocompletado, y es que cuando sabes las propiedades que quieres acceder de cada ítem, ya directamente te lo va a autocompletar. Pero eso ahora después lo vemos. ¿Vale? Y esto sería la vista normal con el diseño que os digo que es como ratón. ¿Vale? La vista del proyecto normalmente se crea aquí, como veis, Android. Yo estoy acostumbrado a trabajar en Project porque suelo trabajar con diferentes módulos. Entonces aquí a simple vista para mí es más fácil ya, como veis, esto sería el módulo App y ya tendría aquí, por ejemplo, otra carpeta del módulo de Data o otro módulo como queráis y los tengo. Hay gente que prefiere tenerlo, por ejemplo, en la vista de Android. ¿Por qué? Porque aquí en el Gradle, como veis, esto te va a generar un Gradle por cada módulo. O sea, tenemos el Gradle normal de aplicación y otro de cada módulo.
y aquí lo tienen acceso. Pero bueno, eso ya es en gustos de cómo os sintáis más cómodos vosotros. Vale, dentro de la carpeta src vendríamos al main y en la carpeta res es donde estaría todo lo que tenga que ver relacionado con el diseño. Esta de Java, que es donde sería el main activity, para que lo sepáis, esta de Java va a ser donde vamos a tener el código de Kotlin. De hecho, esto lo vamos a cerrar porque vamos a trabajar de momento solo en esto. Aquí en la carpeta res, ¿qué vamos a tener? Aquí en los drawables, todas las imágenes y que puedan ser, ya pueden ser desde JPG, PNG, pueden ser imágenes vectoriales, que veremos ahora que también están en código en un vector. Después tenemos también drawables para versiones de 24 o más, y aquí podemos poner a lo mejor algún tipo de imagen que no pueda renderizar alguna versión antigua de Android, y entonces como para hacer el cambio cuando inicies en una aplicación que detecte la versión, pues se iría a este archivo de aquí. Después aquí tenemos los layouts. Aquí, como veis, es el activity main, que es lo que tenemos aquí abierto. Aquí vamos a incluir cada layout, como su nombre indica, o cada vista que queramos al final programar en la pantalla y más que nada la interfaz de usuario. Estos bitmaps son parecidos al drawable, son archivos de imágenes también. Aquí normalmente lo que vamos a tener es también el logo que lanzamos cuando inicias la aplicación, el icono que aparece. Lo tendremos aquí para los diferentes tipos de resoluciones, ¿vale? Estos de HMX es según el tipo de resolución que tenga el teléfono, porque no es lo mismo que ocupen un píxel en diferentes densidades. Puede ocupar más o menos, entonces la imagen se puede agrandar, deformar o distorsionar si no tenemos las dimensiones exactas. Después, en esta carpeta de values vamos a tener los colores, como veis, los archivos de string, que aquí pues todos los textos, ahora cuando vayamos en ellos os enseñaré cómo se pone. Esta carpeta también es bastante importante porque al final Android funciona de que si tienes una aplicación que sea multiidioma, aquí tendrías una referencia al inglés por defecto y después tendríamos que crearnos otra carpeta que se llamaría igual values y le pondríamos el guión y las iniciales, las siglas del país de que queramos traducirlo. Aquí en español pues lo normal que solemos trabajar es inglés y español. Hay algunas empresas sino que pueden poner catalán, alemán, francés, italiano. Podéis añadir todos los idiomas que queráis, y la ventaja de tener todos los textos aquí es que al final se van a hacer referencia por este identificador. Entonces, en todos los archivos de string, que sean el idioma que sean, siempre vamos a tener esta referencia, y cuando se ejecute la aplicación y el dispositivo detecte en qué idioma estamos, pues se vendrá a uno de los archivos y cogerá su texto. Ay, perdón. Aquí son los temas que es, por así decirlo, el estilo que va a llevar nuestra aplicación. Ahora también se ha puesto, como sabéis, con lo de los colores del modo oscuro y demás. Entonces, según lo detecte, por ejemplo, los blancos se te cambian por el negro, negros por blancos, y colores de acento que queramos poner nosotros según esté un tema activado u otro. Vale. Entonces, vamos a empezar ya un repaso así por todo esto. Vale, a la hora de diseñar, aquí como veis tenemos los comunes y casi pues lo que más vamos a usar. Faltaría aquí un edit test, que ahora os lo enseñaré, pero vamos, al final la mayoría de las vistas están compuestos por estos widgets. Os lo voy a nombrar ahora más o menos una definición y luego ya nos meteremos más a fondo en algunas propiedades, características que puedan tener. Un text view, pues simplemente, espera, para que lo veáis, esto es un texto, un label, como queráis llamarlo, que va a aparecer en pantalla. Pues a lo mejor cuando entras en una aplicación de cualquiera, tienes tu perfil, pues que te pone el nombre,
tuyo y que no puedas editar ni nada, es simplemente un texto y nada más. Puede ser tan grande como quieras, como necesites, puedes cambiar de color y seguimos. Después tenemos un botón, como su nombre indica, pues es para hacer acciones pues que nos puedan llevar a lo mejor a otra pantalla o porque hayamos rellenado unos campos en un formulario y queramos enviar esos campos. Pues la manera de decirle a la aplicación que como que hemos terminado es pulsando y lanzando una acción. Después tenemos los Image View, que ya como en el nombre pues son para cargar imágenes. Podéis cargar cualquier tipo de imagen. Sí que se suelen utilizar librerías para cargar una imagen, que eso ya lo veremos. Ahora de momento simplemente las vamos a cargar con los recursos que nos vamos a ir creando nosotros. El Recycler View, esto lo explico por encima, pero de esto sí que voy a hacer un directo entero o incluso dos, porque al final es prácticamente lo que se usa en todas las aplicaciones de Android, ¿vale? Un Recycler View es una lista de elementos. Entonces, con esa lista de elementos, por ejemplo, la sección de noticias de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, eso es un Recycler View. Es decir, una lista con varios elementos que puede ser infinita, porque no sabemos nunca cuándo va a tener. Y simplemente para que sepáis qué es, ¿vale? Esto ya os digo, lo haremos más a fondo porque tiene muchísimas propiedades, se puede hacer bastantes animaciones. Puedes cargar varios tipos de objetos en una misma lista y por eso le quiero dedicar bastante más tiempo. Esto es un fragment. Igual, esto es, como sabéis, las pantallas en Android pueden ser un activities o fragment. El fragment es como un contenedor, un trozo de una pantalla. El problema que es que en Android un fragment puede ser igual que un activity que te ocupe toda la pantalla entera. En este caso aquí sería simplemente un trozo, pero cuando luego lo programemos ya y nos metamos en código, veréis que lo único que se van a diferenciar es que el fragment tiene como un contexto inferior y siempre tiene que ir con una activity, como si fuera el padre. Él solo no puede estar. El scroll view pues sirve para que cuando tengamos demasiados elementos en nuestra pantalla y ya no entre nada más, poder haciendo el gesto del swipe hacia abajo, de deslizar y ir cargando más información. El switch, esto es pues para encender y apagar directamente. O sea, por ejemplo, una aplicación que te diga si quieres estar con las notificaciones al día o demás, pues esto lo tendrás en la opción de apagado o de encendido. Vale. Aquí, bueno, texto, esto al final es lo mismo, lo que pasa que según el tipo de texto que queramos poner, si quieres de contraseña, de email, de teléfono, ya como que te va a decir que esos caracteres tienen que cumplir esa funcionalidad. Con botones, ya hemos visto, tenemos el botón normal, un image button, que quiere decir que es una imagen que hace también la función de botón, aunque eso lo podemos crear directamente con un image view. También podríamos tener esa funcionalidad y controlarlo mejor. Después los chip group y chip es para autoselección, que es parecido a los radio group y button, a la hora de seleccionar, por ejemplo, una lista de filtrados o lo que puedas necesitar, que a lo mejor es un elemento que solo necesitas uno o dos chequeados. El checkbox casi igual, lo único que es con el cuadradito. Igual que esto, puedes hacer que estén varios seleccionados o uno. Y el radio group y radio button es lo mismo, lo único que con un círculo en vez de con el típico cuadrado del checkbox. El toggle button es como un botón igual de radio group, pero lo que pasa que es alargado un poco en horizontal. El switch, que ya lo hemos visto antes. Floating action button, este es el típico botón flotante que siempre va a estar en el mismo sitio de la pantalla. Normalmente se suele poner abajo a la derecha, pero bueno, a lo mejor en alguna aplicación que tengas una imagen de fondo, un texto y quieras poner un botón de editar al lado, puedes hacerlo con esto, o
a la hora de cambiar una imagen en el perfil, que sabéis que tenemos el botón este de la camarita al lado, pues esto es lo que es. Vale, a ver, los widgets. Una view es una vista, o sea, lo que es una vista sin más. El image view ya lo hemos visto antes. Un web view, aquí ¿qué vamos a hacer? Esto va a hacer que carguemos una página web directamente en nuestra pantalla, no saliendo de la aplicación, pero no es como si, o sea, es como si simuláramos un navegador, por así decirlo. El video view, pues para reproducir archivos de vídeos. El calendar, pues calendario, este es el calendario nativo de Android. Después, los progress bar es el simbolito que te aparece cargando, y lo podemos tener como un círculo normal o como un progress bar horizontal, que es como, por ejemplo, cuando va cargando y te va aumentando el tiempo. El sigbar, esto es, por ejemplo, cuando te ponen en un rango de seleccionar, por ejemplo, estás buscando a lo mejor casas de filtrados o por precios y demás, pues te pone un rango a lo mejor entre 0 y 1000, pues es la barrita con el circulito que tú lo vas moviendo, y según donde lo pares puede ser un valor u otro. Esto sería lo mismo, pero te pone como con un punto arriba que puedes ir poniendo pues algunos labels directamente. El rating bar son las estrellitas, pues para puntuar cualquier evento, o a lo mejor una aplicación de servicios, pues qué tal ha ido el servicio, las estrellitas que te vienen. Esto es el rating bar. El set view es un elemento que es una lupa, pero que a la vez te va a aparecer como un texto. Entonces, cuando escribas algo dentro del texto, o sea, dentro de lo que es la lupa, podremos hacer una búsqueda pues de la pantalla que necesitemos. Estos dos de aquí es para las texturas, aunque realmente esto no lo he utilizado prácticamente nunca. Si queréis alguna información en el siguiente vídeo me lo apunto y os lo explico mejor, pero vamos, no se suele utilizar en aplicaciones normales, en casos específicos. Después, estos son divider, que pues para dividir la pantalla en horizontal o verticalmente. Los layouts. Esta es lo que por donde vamos a empezaros a explicar. Como veis, tenemos constraint, linear y el frame. Es lo que más se suele utilizar. El table layout, al final, para hacer tablas o listas, rara vez se tiene que utilizar, pero bueno, para que lo sepáis, están aquí. Vamos a empezar primero por el linear, que creo que es un poco más fácil. A ver. Vale. Os lo voy a explicar primero aquí, luego os lo paso en código y vemos después los ejemplos, porque esto nos va a afectar a cómo vamos a colocar todos los ítems o todos los widgets que necesitemos en nuestra pantalla. El linear layout, como veis, puede ser horizontal o vertical. Y lo que va a hacer es alinearnos todos los elementos según le hayamos dicho. Es decir, si el linear layout, la orientación que tiene, es horizontal, nos va a poner un elemento detrás de otro, así, en una fila. Si es vertical, nos lo va a colocar uno detrás de otro, de arriba abajo. Esto, para vistas sencillas, es bastante fácil. Porque al final, si tienes una lista pues típica, que es simplemente ir pintando datos de arriba a abajo o de izquierda a derecha, un tipo de vista, pues con esto nos valdría. El problema que con esto, que luego por eso la solución es el constraint en algunas, es cuando, por ejemplo, tenemos dos vistas que empiezan colocadas, una aquí y otra, o sea, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿vale? Después tenemos otra vista que viene de abajo, con lo cual ya tendríamos que meter otro vertical.
después queremos alinear otros dos objetos como los teníamos, en horizontal. Y como vais a ver, al final vamos a sobrecargar la vista. Cuando renderice la aplicación en Android y vaya a cargar esa vista, a lo mejor no se nota, pero si empezamos a sobrecargar muchísimas vistas, el tiempo de renderizado y el cómo nos va a funcionar la aplicación va a ir un poco más lento de lo normal. Entonces también es según pues ver los diseños que tengamos, y en base a los diseños pues ya podemos decidir entre uno y otro. Y después el otro, el frame layout, este se suele utilizar igual para cuando a lo mejor tenemos uno o dos elementos nada más, que a lo mejor sea, imaginaos, una foto de portada y un título en medio. Pues puedes poner un frame layout, porque al final te va a coger la foto, va a ser el fondo entero, y el título te lo va a alinear en el medio, con lo cual no te haría falta nada más para típico splash, por ejemplo, de pantalla. Con eso nos podría valer, aunque los splash se pueden hacer de otra manera, pero para que lo sepáis. Vale, a ver, vamos a borrar y vamos a empezar de momento programando desde aquí el view group, y esto sería un linear layout. Como veis no ha cambiado nada porque no tenemos ningún elemento dentro. Vamos a hacer primero que sea vertical, ¿vale? Entonces todos los elementos que vayamos añadiendo aquí se van a ir poniendo uno debajo del otro. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí os voy a explicar, a ver, cómo sería con el ratón. Como veis sería arrastrando, ¿vale? Lo pulso, arrastro y ahí se quedaría. ¿Ves? Nos lo ha colocado arriba. Entonces, si queréis ahora editar, por ejemplo, el ID, para acceder a ese ID, vamos a ponerle primero first, que este va a ser nuestro primero. Luego, cuando sean vistas buenas y demás, tratar de poner siempre nombres específicos. Eso, porque si no, luego no vais a saber de este text view si, vale, es el primero de qué, pero esto es el título, es la descripción o qué es. Vale, ahí tenemos un nuevo seguidor, Flightbyte Studio. Gracias por seguirnos. Y nada, estamos aquí explicando un poco las vistas de Android. De momento estamos empezando con lo que es el XML. Ahí, Flightbyte Honko, muchas gracias. Vale, es que nos han iniciado un raid con un grupo de 8 Flightbyte Studio. Pues oye, muchas gracias. Y nada, que estamos aquí pues eso, explicando un poco Android, las vistas, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues nada, no dudéis en decírmelo, y así hacemos un poco más dinámico cualquier cosa que no entendáis. Como os decía, el ID, ¿vale? Va a ser prácticamente necesario siempre ponerle un identificador a nuestro TextView, porque así luego a la hora de llamarlo desde código nos va a ser mucho más sencillo. Flightbyte, sí, estamos con Android Studio. Vale, propiedades obligatorias que va a tener cada widget o widget, como vaya pronunciación que tengo, y eso que es en inglés, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. El layout width, bueno, como veis, todo está en inglés. Al final el idioma para programar y generalmente en todos los proyectos es en inglés, es el idioma estándar. El width va a ser el ancho que ocupe de la pantalla. Tenemos tres opciones. Poner match parent, que quiere decir que nos va a ocupar lo que es todo el ancho de la pantalla. Podemos poner, que no quiero hacer refactor. Podemos poner grab content, y como habéis visto aquí se ha movido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grab content simplemente nos va a ocupar lo que el texto, el tamaño que sea. Por ejemplo, si esto es text view, pues simplemente pondrá text view. Por ejemplo, aquí vamos a añadir otro texto más.
Pulsamos al Enter y como veis se ha alargado, pues todo lo que ocupe del texto lo podéis añadir. Vale, vamos a dejarlo. Bueno, vamos a poner aquí, venga, el hola mundo. Como veis, esto ya el text es una propiedad, ya os lo he ido adelantando. La otra opción, aparte de Match Parent y Graph Content, es que le pongamos nosotros una medida fija y exacta. Cosa que no es muy buena idea. Y os comento el porqué. El problema que tiene Android, a diferencia de Apple y iPhone al final tiene muy pocos tipos de pantalla. De hecho, y ahora tiene más, porque antes prácticamente todos los iPhone ocupaban lo mismo, era la misma pantalla. Problema de Android, no sé cuántas marcas de modelos de Android podemos tener. Entonces, la cantidad de tamaños y resoluciones que podemos tener en Android es muchísima. ¿Qué pasa? Que si damos un tamaño específico a un widget, ya sea tanto de ancho como de alto, nos puede pasar que si tenemos una pantalla grande, por ejemplo, yo tengo un Xiaomi, un Mi Note 10, ahí se va a ver prácticamente bien todo. El problema es que si esa misma pantalla diseñada le hemos puesto las medidas pues a pelo, por así decirlo, al final se va a ver mal, ¿vale? Entonces por eso al final es mejor no poner nada específico y ahora veremos cómo hacerlo, sobre todo con los constraints. A ver, sí, ya sé que se tiene que usar XML. De hecho yo es con lo que programo, pero esto es pues para la gente por si lo quiere conocer. Vale, seguimos. El height sería para la altura, igual. Tenemos la opción de Match Parent, Graph Content o ponerle el diseño. Como veis aquí, que ahí sí, tiene razón, es que aquí a la hora de buscar un elemento o una propiedad tenemos que ir bajando y bajando y a lo mejor no sabemos ni dónde está y por ejemplo el background o se nos pasa. Sí que es verdad que está ordenado en orden, pero fijaos, si queremos ir a una de las de abajo, todo lo que tendríamos que hacer. Vale, esto lo volvemos a poner Match Parent y como dicen, aquí tenemos. ¿Cómo se construiría a través del XML? A ver, ahí. Simplemente abriríamos y como veis aquí, ya simplemente sin abrir y sin tocar ninguna letra ya nos dice que queremos. Como sabemos que es un texto, aquí tenemos Text View y como veis, nada más introducir Text View ya nos está obligando a ponerle la altura y la anchura. Y aquí pues vamos a ponerlo, venga, igual que el de antes, Graph Content. Si solo quisiéramos esto, directamente tenemos que cerrar la etiqueta. Esto quiere decir que esto, al cerrarlo de esta manera con XML, es que no tienes ningún hijo dentro, como vemos aquí en Linear Layout. Si vas a tener algo, lo tienes que cerrar de esta manera. Text View, Edit Text y botones, al final los vamos a cerrar siempre aquí. Si le queremos poner un texto, pues como veis, Hola Mundo 2. Y como es un linear, habéis visto que todos los elementos te los va poniendo uno debajo de otro. Uy, he puesto uno. Vale, ya está. Como veis, los cambios aquí son instantáneos. ¿Ves? Por lo que escribas, así lo puedes ir viendo y no tienes ni que ejecutar la pantalla ni nada. Hola NicoGamer310, gracias por seguirnos. Estamos aquí un poco explicando las vistas en Android y ya hemos pasado a la parte del XML. Vale. Hola mundo. Entonces, como veis, aquí tenemos uno vertical. Ahora lo que vamos a hacer es, si quisiéramos, por ejemplo, poner estos dos en modo horizontal, o sea, tenemos una vista con dos arriba y abajo y ahora lo vamos a hacer horizontal. El problema de esto es que si queremos otro, vale, text 3, ahora decimos, no, es que quiero que se pongan de otra manera.
si cambiamos la orientación, bueno, para empezar, esto como ocupa todo, solo va a aparecer él. Ahora que los ponemos en Graph Content, este es el problema. Que como es horizontal o vertical, todos los elementos te los va a poner de la misma manera. Entonces, volvemos al vertical y para poder volver a hacerlo y alinear estos elementos al final de manera horizontal, nos tenemos que crear otro linear layout y a este ponerle la orientación horizontal. Para cerrarlo, como veis aquí, si voy muy rápido o algo, me lo decís. Y aquí. Buenas Diloes, gracias por seguirnos. Estamos aquí pues haciendo un poco de las vistas al principio de explicando el XML de Android. Vale, seguimos. Como veis, ahora diréis, vale, no he notado ninguna diferencia porque al final nos lo está poniendo uno debajo de otro. Ahora para alargar un poco, si queréis, cosa de programadores que siempre hacemos, copiar, pegar, y este vamos a ponerle un text 4. Vale. Como veis, ya todos los elementos que añadamos en este linear layout de dentro nos van a colocar uno detrás de otro de manera horizontalmente. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahora imaginaos que ahora también volvemos a querer que nos lo ponga de arriba abajo. Pues nos va a pasar lo mismo si los introducimos. A ver, voy a formatear. Ahí. Si lo volvemos a introducir aquí, ya nos lo va a poner de manera horizontal. Entonces tendríamos que quitarlo fuera y ya nos está tomando, como está fuera de este view group, ¿vale? ¿Lo veis? Está fuera. Cuando tenéis aquí unos botones, por ejemplo, de cada view group, entonces cuando los minimicéis o maximicéis vas a saber todo lo que está dentro. Ahora el problema sería si otra vez queremos hacer que estos textos de aquí abajo se pusieran otra vez de manera horizontal. ¿Qué pasa? Nos va a pasar el mismo problema. Nos lo va a colocar debajo y si queremos otro, también debajo. La otra manera de solucionar, pues nos tenemos que crear otro linear layout. Esto va a ser más parent y, como veis, para cerrarlo, y aquí nos olvida poner la orientación. Este era horizontal, ¿no? Vale. Y esto para diferenciar. Horizontal. Vale. Y aquí tenéis. A simple vista diréis, bueno, tampoco es mucho problema. Vamos añadiendo un linear por cada vez que si queramos que sean en horizontal o en vertical, pero al final va a ser problema de renderizado. Una pregunta, ¿tienen que estar pegados? No, no tienen que estar pegados. Eso son una de las propiedades que ahora vamos a ver, que le podemos dar márgenes arriba y abajo de cada elemento. Por ejemplo, este primero de aquí, vale, aquí no haría falta. Para acceder a los márgenes, bueno, podríamos ponerlo el margen de abajo, pero os voy a ir de arriba a abajo. Para que este elemento tuviera un espacio respecto al de arriba, tenemos una propiedad que ahora veréis la magia del autocompletado, y es que si sabemos que queremos poner un margen, directamente pulsamos la M y veis que ya tenemos aquí todas las opciones de todos los márgenes que le podemos poner a nuestro widget. Bajaríamos y como queremos un margen respecto al elemento de arriba, un margen. Los márgenes aquí, las densidades se miden en dp. También cosa importante, y esto a lo mejor os pegáis mucho con los desarrolladores, o sea, con los diseñadores, y es que lo bueno sería es que os pusieran los tamaños en torno a base 64, múltiplos de 8, que así renderizaría mejor. Perdón.
Entonces, cumpliendo eso, pues vamos a ponerle 16 y como veis, para los textos y tamaños se utiliza DP. Ahora veremos que para el tamaño de la letra vamos a utilizar SP. Y como veis, se nos ha bajado. Aquí solo tenemos el top. Si, por ejemplo, en este text 4 quisiéramos un margen al empezar, igual ponemos la M, margen, y como va a ser al empezar nuestro elemento, le decimos que start, ponemos otros 16 dp y como veis se ha separado. También tenemos otra opción para esto, por ejemplo, para que entendáis, el margen es zona que no se puede clicar. No sé si podéis ver bien en pantalla que aquí los elementos te aparecen las líneas y justo se corta aquí el text 3, hay un espacio en blanco y el text 2 empieza aquí. Esto quiere decir que esta zona entre los dos es vacía y no hay nada. Luego, para diferenciar, o sea, para poder que fuera, por ejemplo, una zona que tú puedas hacer algo, por ejemplo, pulsar sobre este texto, hay otra propiedad que es padding. El padding también, o sea, te va a dar espacio sobre los otros elementos, pero la diferencia es que ese espacio va a ser pertenencia del widget o el objeto a lo que le estemos anidando el padding. No sé si me he explicado bien, pero ahora veréis la diferencia. Igual es en DPs. Vale. Como veis, mirad la diferencia. Aquí el text, ¿ves? Ahí va. Se ha ido. Aquí. Este text, veis que está dividido. Toda esta parte de fuera de aquí no es suya. Simplemente pertenecería a lo que es el graph content del cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que con el text 4, que sí que le hemos dado un padding a todo lo que es este cuadrado de aquí va a ser clicable. Es decir, si en este texto queremos realizar una acción con el botón y tenemos los dedos muy gordos, que en mi caso es un poco, pues sobre toda esta parte nos va a hacer caso el elemento. Sin embargo, si le ponemos un margin, solo nos va a responder a lo que sea dentro de este cuadrado. Si pulsamos con el dedo cualquier esta zona de aquí, es como si no hubiéramos tocado nada, ¿vale? Y vale. Bienvenido Omar Jiménez 77, gracias por seguirnos. Estamos explicando un poco lo básico de Android. Vale, ahora después de tener esto, ya más o menos os he explicado un poco el linear y ahora os iré explicando más los edit text, que van a ser textos para poder editar, botones, image view y el progress bar, que va a ser el cargando. Habéis visto los problemas que esto requeriría al final con una vista bastante más grande. Pues al final estamos cargando a la vista con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. Y realmente aquí nos están sobrando 2 o 3 que van a ser los grupos. Entonces, a la hora de diseñar pantallas, contra menos vistas y view group podáis meter, mejor. Ay, perdón que se me iba la voz. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo cambiamos y constraint layout. Ahora se ha ido todo, se ha descuajeringado, ya no hace caso de nada y veis que la pantalla queda fatal. Es porque la diferencia con el linear, al final con las constraints, si sois de iOS, lo siento por vuestras constraints, porque sí que he trabajado con compañeros de iOS y al final la verdad que es muy diferente. Aquí las constraints de Android funcionan bastante bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que anclar cada elemento, por ejemplo, en este caso sería un text view mínimo a dos partes de hacer una referencia o al padre, que sería lo que es la pantalla en general, o a otro objeto que podamos tener. Esto también es muy fácil con el autocompletado. De hecho, mirad. Bueno, esto lo voy a dejar para saber que estos van a tener que ser horizontales y verticales y
y ahora os lo comento. Linear, vale. Como veis, el text view nos aparece en rojo y... Vale, no aparece aquí el mensaje. Sí, a ver. No, porque esto va a ser el text view solo. Vale, como veis ahí pone the view is not constrained, it only has the sign time position. So we'll jump to 00 at runtime unless you add the constraint. ¿Qué quiere decir esto? Que como la vista no está anclada a ningún constraint y no tiene ninguna posición por defecto, cuando se ejecute la aplicación va a lanzar a la posición 00. Que si solo tienes un elemento y dices, pues bueno, a lo mejor me da igual. El problema es que si tienes varios elementos, al final vas a tener todo en el mismo sitio. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues nos venimos siempre dentro de estas etiquetas de cada elemento para anclarlo a la parte de arriba. Esto a lo mejor al principio es un poco lioso, pero son las propiedades. Tendríamos que hacer el top, ¿vale? Que es lo primero de nuestro text view al top del siguiente elemento. Entonces escribiríamos toto, que es así más fácil. Es que al final por código, por XML, ahora os diré un poco los atajos para cuando sepas que va a estar la parte de arriba, la parte de derecha a la derecha y todo eso. Simplemente escribiendo 4 palabras ya os vais a ahorrar el escribir todo esto. Como ves aquí, queremos anclar nuestra parte de arriba a la parte de arriba de la pantalla. Entonces hacemos toto y como lo que queremos es a toda la pantalla, aquí tenemos parent, que sería el padre. Pulsamos y de momento vemos que nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque solo está en una constraint. Recordad, mínimo tenemos que tener 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como queremos esté arriba del todo y a la izquierda, que la izquierda en este caso sería el start, que es donde empieza nuestro widget, pues podríamos escribir st, que sería start. Y como veis, ya lo tenemos ahí, nos evitamos el tener que escribir todo esto, o si lo tenemos con el ratón, como he dicho antes, tendrías que estar buscando exactamente la propiedad y es un poco más lioso. Se lo ponemos al parent y veis que ya ha desaparecido y ya está bien. Ahora vamos a poner bueno, aquí, claro, lo que os decía antes de los identificadores. Ahora, por ejemplo, en este vamos a necesitar este ID para hacer referencia a él, porque lo vamos a querer poner justo debajo de este text view. Entonces vamos a ponerle un ID respecto al texto, ¿vale? Y este text se va a llamar hello world. Aquí queremos que esté igual a la derecha, o sea, perdón, izquierda, que soy disléxico, así que si os lío con izquierda o derecha me lo decís, que no hay problema. Entonces haríamos igual ST, que sería start to start o, y al padre. Ahora, como lo queremos debajo de este primer elemento, ¿qué vamos a hacer? Poner primero el top, que sería el top nuestro, y después queremos que esté debajo del siguiente elemento. Entonces escribíamos topo, que sería top to bottom, y aquí seleccionamos el ID del elemento. Como veis, espera, vamos a escribir aquí Android, así lo veis algo más, y el ID le ponemos Android, va a decir que estamos programando. Como veis, aquí ya tenemos este elemento debajo de este. Ahora estos dos elementos irían en horizontal. Entonces ya podemos quitar el linear, para que ya tengo las referencias. Este elemento no cambiaría nada. Al final haríamos lo mismo que aquí, que sería pegar la izquierda de todo al padre. Y como lo queremos debajo del texto de programando Android, top to bottom, y su ID es Android. Vale.
text 3. A este sí que le vamos a poner text 3, vale, de ID. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este text view sí que lo queremos que vaya también debajo de programando Android, pero lo vamos a querer a la derecha de este texto. Entonces, esta vez, sin embargo, el top to bottom sería igual que el de arriba en Android, ¿vale? Como veis aquí, el text 4 ya se ha puesto debajo, pero es que se ha puesto debajo y realmente nosotros lo que queremos es al final del texto 3. ¿Cómo accedemos a esta propiedad? Pues hemos dicho que el start de este text, que sería para escribir st para la abreviación, queremos que esté a la derecha o en este caso al final del texto 3. Entonces escribiríamos end y como veis ya nos sale st-end, que sería start to end of, y aquí pondríamos el texto 3. Como veis ya se ha puesto aquí. De hecho, vamos a meterle el padding para que queden los dos. Esto ya es stock mío, de que queden igual, vale. Aquí lo tenemos. Como veis, muy fácil, simplemente es alineando, vale. Ahora, ¿qué queremos? Aquí otra vez que este texto aquí este texto vamos a poner Kotlin para hacer un poco de referencia. Vale. Este texto va a ir debajo del text 3 y del text 4, con lo cual sería top to bottom. Aquí lo tenemos, el texto 3. Y como queremos que esté igual al principio de la pantalla, start to start, y aquí sin embargo donde necesitamos el ID le ponemos el padre. Vale. Para formatear, si queréis el código, vale, en Windows no me acuerdo, pero así tiene que ser parecido. En Mac es Option Command L y te va a formatear todo el código para que esté siempre alineado, porque si se te va algún espacio o cualquier cosa, yo por ejemplo que soy un poco obsesionado con eso y los espacios y que esté todo en orden, siempre lo estoy haciendo. Entonces, por si queréislo, pues al final son buenas prácticas. Vale, este linear le vamos a quitar y mira, ¿veis? Ahora veis que Option Command L y se me ha movido todo a la misma. Este espacio nos sobra y aquí vamos a poner text horizontal. Uy. Uy. Y este igual. Text horizontal 2. Vale. Recordad, los nombres no pueden llevar espacio, como acabáis de ver, que se me ha ido. Vale, este texto igual pues iría anclado start to start al padre. Y luego vamos a hacer aquí otra cosa diferente, ¿vale? Para que veáis también el end to end. El top to bottom se lo tendríamos que poner debajo del text 3 y a ver, aquí nos falta la propiedad de ID. Si no, no te reconoce que estás haciendo referencia. Y esto start. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este, sin embargo, lo vamos a alinear al fondo de la pantalla. Ah, bueno, no, perdona. Esto lo queremos debajo de Kotlin, que me acabo de fijar que se ha ido. Para ponerlo al final de la pantalla, en vez de start to start, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner el final de ese texto a el final de lo que es el padre. Entonces, es lo mismo. Si es end, pues escribimos end. Y como veis, hacemos meme o algo así. End to end al padre. Como veis, esto se nos ha movido aquí, sigue estando en rojo. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la posición de altura. Y aquí me falta top to bottom Kotlin. Vale, como veis, para el ejemplo de antes, simplemente con un único view group, que es nuestro constraint layout, podemos ir juntando, o sea, programando y distribuyendo nuestros elementos sobre la pantalla.
Mira, vamos a hacer una cosa con estos text. Me voy a crear otro. Y ahora os muestro como, por ejemplo, sin darle... A ver, text 5, vale. Y ahora sí que aquí necesitamos este ID porque sin darle, como os he dicho antes, un tamaño específico, vamos a hacer que se repartan estos tres entre todo el horizonte de la pantalla. Text 4 y esto va a ser... Text... Vale, se me olvida el ID. Text 5, vale. Este de aquí lo vamos a poner al final de la pantalla. Para que, o sea, bueno, primero, para poder solo centrar un único elemento, como veis aquí, aquí tenemos que el 4 está anclado a esto, pero si este 4 lo quisiéramos realmente en el centro de la pantalla, le podemos poner que el principio esté en el padre, o sea, es decir, el start to start, y veis que nos lo va a poner en el padre. Si queremos en el medio, le vamos a decir que también el final esté en el padre. Con lo cual, lo que te hace el constraint, y esto también lo podríais hacer con el top to bottom, o sea, el top top y el bottom bottom, te lo va a centrar aquí. Y esto quedaría todo centrado. ¿Qué pasa? Que no está centrado. Bueno, en este caso sí, porque no tienen márgenes, pero si quisierais que todo no estuviera, es decir, el 3, 4, el 3 y el 5 estuvieran separados, pues vamos a hacer un truquito. Bueno, truquito, es como se tendría que hacer, ¿vale? Este va a ser el principio, va a estar al padre, pero el final va a estar respecto al principio del 4. Es decir, el final, que va a ser el end, va a estar al principio del texto 4. Como veis, esto ya al final, al ponerle entre izquierda y derecha o arriba y abajo, siempre te va a coger como punto de referencia el medio de los dos puntos que tú le has dicho para que se anclen en la constraint. Vale, esto lo tenemos aquí. Y entonces este de aquí sería el start. No, perdón. En tu start of. Y sería. No, al revés. Vale, lo estaba haciendo bien. Va a ser el principio. Va a estar al final de el texto 4. Eso sí. Con lo cual, como veis, esto es una buena práctica de utilizar el constraint porque en las diferentes pantallas, ya sean demasiado anchas, demasiado pequeñas, como veis, nunca le estamos diciendo exactamente cuánto tiene que medir, sino que al final se estén repartiendo pues todos los elementos, pesos y demás, con lo cual a la hora de renderizar una pantalla se va a ver mucho mejor con el constraint porque no vamos a tener que estar utilizando varios líneas. Y el problema de tamaños que, como decía antes en Android, al haber tantas pantallas directamente, no se puede programar con un determinado, vamos a decirlo, tamaño. En todas las pantallas no puede quedar bien si nosotros escribimos ese código a pelo, por así decirlo. Vale, esto ya como veis hemos visto los text views. Aquí por ejemplo os voy a explicar un poco más de propiedades que tenga el text view y ahora os voy a explicar los edit text, los buttons y las imágenes. Y después montamos una pantalla de login, más o menos para que veáis cómo sería la estructura, y creo que con eso podríamos dar un vistazo así rápido a lo que es lo básico de vistas, aunque luego ya haya más elementos y demás, como os he dicho antes, como el recycler, que para eso sí que voy a preparar uno o dos directos para explicar todo. Con esto creo que podéis ir tirando para ir pues haciendo aplicaciones al final vistas sencillas. Vale, elementos que, o sea, propiedades que puede tener un text view, por ejemplo, el tamaño de la letra. ¿Cómo sería? Pues sabemos que el tamaño en inglés es size. Pues mira, si escribís size, ya tenéis aquí el text size.
Como aquí también le tenemos que pasar un número, pero en vez de en Density Pixel, que es para al final los tamaños, va a ser en SP, porque a la hora del renderizado para una letra no es lo mismo que para un elemento en sí. Entonces, como veis este hola mundo de aquí, vamos a ponerle una letra grande, bueno, grande, normalita, y aquí le podéis poner de todo, por ejemplo, mirad, 80 SP y pues te ocupas todo esto. Más propiedades, tenéis los colores. Hola Clinómana, gracias por seguirnos. Estamos, nada, hoy empezando un poco con las vistas de Android y sus propiedades. Vale, tenemos aquí el color. Aquí lo bueno sería que en colores tuviéramos referencias a los colores que vamos a cargar. Como todavía no tenemos algunos, bueno, tenemos el blanco y negro, pero si queréis probar algún color, tenéis aquí la propiedad de Android y el color ya tiene por defecto algunos suyos que con tonalidades y podéis aquí pues, en rojo. ¿Ves? Se cambiaría el color rojo. Más propiedades que tenemos de Edit Text. No, el style me parece... Vale, text style. Esto que nos va a hacer... a ver, normalmente en Android se suelen cargar las distintas fuentes, pero si no tenéis fuentes y queréis hacer algo de más diferenciación, pues tenéis aquí el bold, que como veis se hace más gordita, italic, que es la cursiva, y la otra, la normal, que si no pones nada, al final el text style que te coge es por defecto. También tenemos una propiedad que es la del background, que va a ser todo lo que es el fondo del texto, se va a cambiar de un color. Por ejemplo, ¿veis? El background de todo lo que ocupa se pone en negro. Mira, si queréis un truco, bueno, claro, es que esto es con Mac. Windows, no sé si era el funciono con el control espacio. Aquí podéis ver que tenéis todas las propiedades que puede tener cada elemento. Bueno, tenéis por ejemplo también la visibilidad, que si le ponemos gone se va directamente. ¿Cuál es la diferencia con esto? Es gone, ¿vale? Para que quiere decir que no va a ocupar el espacio en la pantalla, o sea que se libera. Si queremos que se ocupe el espacio, aunque no se vea, pondríamos invisible. Como veis, no se muestra el texto, pero estamos respetando todo el espacio de lo que ocupara el elemento en sí. Y la otra propiedad visible, que por defecto, si no ponemos nada, pues sería así. Propiedades importantes, creo que no me dejo ninguna así a simple vista. Las voy a repasar por aquí así rápidamente. Bueno, aunque eso ya entraremos. Bueno, estas de aquí, por ejemplo, focusable y clicable, estas dos propiedades tendrían que ir juntas y como esto no es un botón, para hacerle la propiedad de que puedas hacer clic y el usuario pueda realizar la acción, tendrías que poner focusable en true y clicable a true. Esto ahora no vais a ver ninguna diferencia, pero esto luego sería simplemente a la hora de en código poder que realizaréis una acción sobre el elemento. Ay, perdonad. Y como truquito, aquí tenéis el foreground, que esto es como para... va a salir una sombra cuando pulses sobre él. Y si queréis la de por defecto que se suele poner foreground, ponéis una interrogación, attr, guión y luego selectable item background. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando pulséis se abre como una... Sí, es una sombra como para saberos vosotros que habéis hecho clic sobre algo. Vale. Así que lo que vamos a hacer ahora es fuera todo. Vale, me voy a quedar con estas dos. Porque... Y esto vamos a ponerlo en 20. Y... este igual, vale. Bueno. El text color fuera. Esto tampoco nos va a valer.
Vamos a ponerlo del mismo tamaño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un formulario ahora, y según vaya añadiendo los elementos, os los voy explicando, ¿vale? Primero, un image view, que le vamos a dar a esto sí que de tamaño. Al final, como va a ser solo un único elemento, lo que queremos que ocupe nuestra imagen, como tampoco queremos que ocupe todo, vamos a poner 100 dps por 100. ¿Esto que vamos a querer? Pues al final, en la típica pantalla de login, el logo de la aplicación, que va a estar lo más arriba. Entonces, vamos a ponerle el top al padre, y como queremos que esté arriba, pero centrado en todo en el medio de la pantalla, en la parte de arriba, la propiedad de start to start nos lo vamos a llevar a la izquierda, y ahora para llevarlo al centro también le decimos que al final. Claro, aquí veis el hueco, no estamos viendo nada porque no se ha cargado nada. Para cargar una imagen tenéis la propiedad src, y como no tenemos imágenes, pues mira, vamos a cargar el background este definido de Android, que es feo, pero bueno, aquí podéis cargar cualquier tipo de imagen. Vamos a ponerle un identificador, porque ahora después vamos a poner las cosas debajo. Entonces, como esto es una imagen del login, supuestamente es una pantalla, pues login image. Vale. ¿Esto qué va a ser? Pues no sé, el típico label de nombre de la empresa. Aunque a lo mejor iría con el logo, pero bueno, por si queréis poner un label, le llamamos label logo. Y mira, ya que estamos en Flipcoders, pues ya sabéis cómo se va a llamar, ¿no? Flipcoders. ¿Qué pasa? Que esto ahora está anclado al padre y lo queremos debajo de la imagen. Pues top to bottom y login imagen. ¿Qué pasa? Que así queda un poco raro, ¿no? Entonces vamos a darle el margen, como hemos dicho antes, vamos a darle 16. Esta propiedad ya fuera, visible, porque obviamente va a ser visible, y como lo queremos en el centro, igual anclado, y ahí teníamos. ¿Qué pasa? Que esto dura, la imagen también, como veis aquí, al final no queda muy bien. Entonces vamos a ponerle un margin top igual 8×3, 24. Así más o menos algo ya va tomando forma. Este texto de aquí va a ser un label para que donde nos ponga el nombre de usuario. Entonces, label username. Recordad que se escribe en inglés las variables, identificadores y nombre de funciones, vamos, todo en sí. Entonces, usuario, vale. Como veis, esto dice que no está anclada porque ya nos hemos cargado ese identificador. Lo hemos llamado label logo. Lo cambiamos y como veis aquí, como le queremos dar un poco de margen a la izquierda, vamos a poner también el margin star en 16. No, esto, vale, lo he hecho en el otro, en el nombre de usuario. Vale. Entonces, para un nombre de usuario vamos a utilizar un edit text, que esto es otra propiedad, es como otro texto, sin embargo en este sí que podemos editar. Este es el editor de cuando vais a loguearos, introducir el email, contraseña, registrar los datos de vuestro usuario, y entonces aquí le podemos editar. Vamos a ponerle, venga, que ocupe todo el ancho, y de alto pues lo que tenga de tamaño. Va a ir debajo del nombre de usuario, que como sabemos aquí se llama label username. Entonces, top to bottom, como veis aquí, escribir label username. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora mismo no nos está pidiendo otro anclaje? Si os he dicho que hay que tener dos por lo menos, porque el ancho del edit text ocupa todo. Entonces, al ocupar toda la pantalla, no tiene sentido que al final te diga, oye, anclalo a izquierda, a derecha, cuando ya le estás diciendo que prácticamente te va a ocupar todo. Entonces,
es una de las excepciones de que simplemente necesita que lo ancles arriba. Vamos a darle un poco de margen también respecto a arriba y venga, 16. Vamos a poner. Además, con 16 suele tener, o sea, yo es que luego me hago aquí en la carpeta de valúes otro archivo que se llama Dimens y ya lo estoy acostumbrado a por tamaños de SXS y todo eso, que en el siguiente de vistas ya los incluiremos para que, por ejemplo, si tengáis aquí como el 100dp de las imágenes y queréis que todas un tipo de imagen ocupen lo mismo, pues os creáis esto, una variable, y si el día de mañana os llega alguien de diseño, no, es que ahora las imágenes en vez de 100% queremos 150 por 150. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que directamente nos vamos a ir al archivo de donde tengamos esta variable, lo vamos a cambiar y en todo el proyecto se va a cambiar. De la otra manera tendríamos que ir pantalla por pantalla revisando cuál es el tamaño que tenemos y al final seguro que se nos va a pasar alguna porque siempre pasa. Entonces también es otra buena práctica. Vamos a darle aquí un identificador también, y esto, como es un edit test, yo estoy acostumbrado a poner unas iniciales. Por ejemplo, en label o en los text views suelo poner o label o tv y después un nombre descriptivo, porque en cuanto yo veo desde el código tv o label ya sé a lo que me estoy refiriendo y no tengo que entrar a pantalla a ver si es un botón, si es una imagen o un edit test. Entonces, para edit test yo suelo utilizar las iniciales et y después pues un nombre descriptivo, por ejemplo el username. Una propiedad también que tiene el constraint, y es que como al final no queremos tampoco que ocupe todo y queremos darle simplemente un espacio entre la izquierda y la derecha, aquí tenéis el layout margin horizontal, que lo que te va a hacer es directamente cogerte los dos, el principio y el final, izquierda o derecha, como queréis llamarlo, y te va a reducir. Entonces, como os fijáis en la pantalla, vamos a darle 16 por los dos lados y veis, al hacerlo aquí directamente te coge los márgenes horizontales y te los reduce. Entonces aquí no es que sea un diseño que al final es muy simple, pero para que vayáis cogiendo nuevos trucos. Muchas veces nos encontramos, vale, nombre de usuario, aquí tenemos un label, pero si en el edit test no nos pone nada, como a lo mejor una guía, una ayuda de decir, oye, ¿qué dato es el que me estás pidiendo? Porque aquí porque tenemos nombre de usuario, pero si no, no sabríamos si tenemos que meter el email, DNI, contraseña. La propiedad en Android en los edit tests es el hint. Entonces lo que escribamos aquí va a aparecer en el hint, por ejemplo, introduce el nombre de usuario. Vale. Esto en cuanto simplemente va a aparecer cuando no hayáis escrito nada. Si habéis escrito algo, directamente se va a borrar y escribir el texto que vosotros estéis escribiendo. Vale. De los edit tests, propiedades que tengamos, es lo mismo que un text view, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, tenemos el text style como hemos visto antes, podemos ponerlo en bold, en italic o normal. Que queremos cambiar el tamaño, también tenemos la propiedad de cambiar el tamaño. Vamos a ver, una que se note un poco más. ¿Veis? Lo cambiamos a 24 y ya igual, funciona igual que antes. El color, a ver, no, aquí esta propiedad era text hint color, me parece. Text color hint, vale, sabía. Y como veis, si queréis cambiar el hint, se ha ido el espacio, si queréis cambiar el color del hint, aquí no es el texto en sí, es la propiedad. Entonces simplemente en vez de text color buscáis el añadir al final y como veis aquí se os cambia. Cosas así diferentes. Sí, el input type, perdón, parece, vale, input type. Puede que en un formulario, en algunos textos, queramos que pueda entrar todo,
hay en otros que simplemente queremos números para un número, con lo cual tenemos una propiedad que es number, que solo aceptaría directamente en el teclado, te aparecerían ya los números para escribir y está preparado. También tenemos text multiline para que, por ejemplo, es un campo de descripción, si no, al final no va a ser un nombre o una contraseña, que es una línea. Si queremos poner una descripción, por ejemplo, a la hora de reservar en algún restaurante o cosas así, podemos ponerle el text multiline y ya saber directamente que te va a coger varias líneas. Después tenemos para ponerle fecha con los date, aparte de los números normales, se lo podemos poner con decimales, por si fuera pues, a hacer un pago en una cuenta del banco. Podemos ponerle que va a ser de tipo contraseña, con el tipo teléfono nos aceptaría, me parece también lo del más 34, ¿vale? Que se autocomplete, filtros, o sea, al final, bueno, sí, este también es importante, el test visible password es para que cuando se vea os aparezcan los circulitos de cuando estáis escribiendo. Y eso es como este va a ser normal, directamente podemos poner un text. Y lo que pasa es que no vais a ver diferencia nada, esto sería luego si ejecutáramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nombre de usuario, esto como ya lo he explicado, y ya sabéis que los programadores somos muy vagos, todo lo que podemos copiar, pegar y reutilizar lo vamos a hacer. Este va a ser el label password. Y aquí contraseña, pues no sé ni escribir. Esto va a ir debajo de nuestro edit test, como veis, y este de aquí va a ser et password para que luego, por ejemplo, a la hora de enviar a base de datos, vale, a la hora de enviar a base de datos sepamos que este es el de la contraseña. Por a lo mejor si pones et y et pero no especificas username o password, dices cuál es cuál, y a lo mejor te estás equivocando cuando estás mandando los campos en el orden contrario. Introduce contraseña, vale, y esto va a ir, no, perdón, del label password, ahí estamos, contraseña. Vale, y con esto ya lo tendríamos, ¿no? Lo que pasa que no tenemos una acción de decir, oye, ya he terminado de rellenar los datos, aquí no hay nada mágicamente, con lo cual vamos a crearnos un botón que es botón normal. Tenemos igual, como veis en todos los elementos y widgets que tengamos, siempre te obliga a implementar sí o sí de primeras tanto el ancho como el largo, porque si no te va a decir que no sabe cómo lo va a pintar. Vamos a ponerle match parent y de altura lo que ocupe. Este color por defecto, como veis, está cogiendo los de aquí, ¿vale? Los de por defecto de Android, luego los tenéis que cambiar vosotros a la paleta de colores que queráis tener en vuestra aplicación, y luego ya después los cogería por defecto. Vale, este botón queremos que esté abajo del todo, pero no abajo del todo, y tampoco queremos darle un espacio poniéndole a lo mejor 80, 60, 50 dp, porque como os he dicho, en las pantallas a lo mejor hay en algunas que no entran. Entonces lo que vamos a hacer es que va a ser la parte de abajo del botón va a estar anclada a la parte de abajo de la pantalla, ¿vale? Como veis aquí se iría abajo del todo, pero no queda muy bien eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la parte de arriba del botón va a estar también anclada a la parte de abajo de nuestro último elemento. En este caso sería el et password, con lo cual pondríamos top to bottom et password, y como veis nos lo ha puesto en el medio de las dos. Entonces ya, a ver, ya queda un poco más mejor, iba a decir, más adecuado. Como os he dicho, vamos a meter un margen horizontal de ambos, 16, ¿vale? Y así le daríamos un identificador también
aunque en este caso no lo necesitemos para anclar ningún elemento, sí que lo vamos a necesitar para después poder conectar el onClick, por así decirlo, la acción de decir, oye, he pulsado sobre este botón, entonces eso se notificaría a la pantalla y diría, oye, he pulsado, ¿qué hago? Y luego ahí ya pues recogeríamos el texto que tenemos en el usuario y en la contraseña. Entonces vamos a llamarle btn para los botones, son las 3 siglas que tengo al principio para poder diferenciarlo. btn login. Vale, entonces, ¿qué dices? Vale, un botón, pero ¿qué hago con esto? Tenemos también la propiedad de text, igual que en los text view, que vamos a poner login. Una propiedad que a mí no me termina de gustar, que al final, bueno, es que hay veces que prefiero hacerme los text view yo como botones, eso ya os lo explicaré, porque aquí hay muchas cosas como predefinidas. Por ejemplo, veis que he escrito login en solo la primera mayúscula, bueno, y aunque escriba todo en minúscula da igual, por defecto te lo pone en mayúscula. Una de las propiedades que tenemos es text all caps, que eso quiere decir que todas mayúsculas le ponemos a false. Entonces ahora ya sí que nos coge lo que es el texto en sí, ¿vale? Aquí también tenemos la propiedad de background, que podemos cambiar el color green, ya que estamos con Flipcoder, un green. Vale, un momento, background tint puede ser. No, pues ahora no coge el background. Me parece que le tienes que meter un drawable bien con el tema de botones. No me acuerdo ahora mismo bien, esto os lo miro y en el siguiente os lo explico. Vale, a ver, más propiedades que podamos tener. Al final, pues el color del texto, como ya lo hemos visto, si es clicable o focusable, ¿vale? La visibilidad, y una de las propiedades que sí que es de los botones es el enable. ¿Qué pasaría? Que, por ejemplo, en una pantalla como esta lo podríamos poner en false. Entonces, como ves, no está habilitado el botón y aunque pulsáramos sobre él no tendríamos ninguna acción, porque, por ejemplo, en una pantalla de login lo que no queremos es que alguien pueda hacer usuario sin tener los datos completos, porque es tontería de validación, porque ya directamente sabemos que va a estar mal. Entonces, esto lo iniciaríamos a false y luego en la vista comprobaríamos, oye, ¿el usuario ha introducido el nombre? ¿Ha introducido la contraseña? Sí. Entonces este estado cambiaría a true y ya cualquier acción que pudiéramos realizar ya estaría disponible para notificar los eventos. Otra propiedad que no os he dicho y me acabo de acordar en todos los elementos es alfa. El alfa va de 0 a 1 y 0 es que no se va a ver nada, 1 es que se va a ver entero. Por ejemplo, si ponemos 0,5, como veis, está a medias vista. Si ponemos un 0,7 veis que se va redondeando. Si ponemos 0,1 no se ve prácticamente nada. Y si ponemos 0 no se ve. ¿Vale? Es como si le pusiéramos un gol, lo que pasa es que sigue estando ahí pero no se va a ver. Vale. Y... bueno, y después os voy a explicar el último ítem. Y con esto terminamos, que sería el progress bar. A esto sí que le vamos a dar un graph content, ¿vale? Y como veis aquí es esto que aparece el cargando. Como esto lo queremos en todo el centro de la pantalla, vamos a poner que el top va a estar anclado al padre, ¿vale? No va a pasar nada. El botón, que va a ser la parte de abajo, igual va a estar anclado al padre. Con lo cual ya veis cómo se está bajando a justo el medio, y ahora lo queremos anclar aquí exactamente a la misma altura de donde está la imagen. Pues como hemos hecho antes, el principio, ¿vale? Y el final. Cerramos y ya tenemos aquí el progress. Le volvemos a dar un identificador, que en este caso, al final los progress, si queréis ponerle un progress bar directamente
Progress Circular por si queréis, o en este caso, si vais a tener varios en las pantallas, pues poner Progress Login y ya está. Esto, por defecto, va a ser Gone. Y ahora os voy a enseñar el último truquito, que para programar, por ejemplo, esto está en invisible y tiene que ser así. Si queremos cambiar el estado de, por ejemplo, la visibilidad, o ahora os lo voy a explicar con el texto, queremos ir haciendo pruebas, pero que luego en el tiempo de cuando se ejecute no se vea simplemente en el diseño, tenemos aquí, como veis, aquí tenemos Android y App, pues tenemos Tools y aquí pondríamos Visibility en visible, ¿vale? Todo lo que vaya con la etiqueta de Tools simplemente se va a ver afectado en diseño. Cuando lancemos la aplicación, esto no le va a hacer caso, simplemente a las de Android. Para que esto, por ejemplo, que nos dice aquí, que al final lo tendremos que sacar a un archivo de string. Lo vamos a sacar. Flipcoders, vale, no le vamos a dar nombre, vale. Entonces aquí veis que no pasa nada, ya como está en string. ¿Qué pasa con este? Como veis me lo está marcando y te está diciendo que lo pongas string. Sin embargo, eso es porque está con Android. Si yo lo que quiero de momento es simplemente hacer una prueba para ver pues lo que ocupa, cómo se vería, simplemente añadimos tools y como veis ya se ha quedado, y esto solo se va a mostrar aquí en cuanto ejecutara la aplicación. De hecho, mira, espera, lo vais a ver. y así lo enseño. Lo que no sé es saber en qué pantalla se me ha abierto el emulador o si se ha abierto. A ver, vale. Ahora se está, no le había dado bien. Creo que va a tardar poco. Vale, ya tenéis aquí el emulador. Ahora al principio, la primera vez que se lance sí que va a tardar un poco más, porque aunque sea simplemente una pantalla, tiene que estar configurando lo que es todo el proyecto. Igual, luego ya en cuanto hagas, si no haces muchos cambios a la hora de poder volver a ejecutar, no va a tardar tanto en configurar todo, hacer la compilación, ejecución y demás. Entonces lo que os voy a enseñar ahora es justo lo del tools, que vais a ver que este tools sigue estando en Gone, y por ejemplo el texto de aquí del nombre de usuario no lo vamos a ver. Se va a ver el espacio igualmente, pero no se va a ver nada. A ver, vale, y ahí, mientras se va lanzando. Aquí con los hint igual también es buena recomendación meterlos en string. Todo lo que tengamos que ser en texto igual. ¿Por qué es esto? Pues porque imaginaos que el nombre de esta frase la utilizamos en varios sitios. Pues igual, simplemente lo tenemos en un único archivo, y si quisiéramos cambiarlo el día de mañana, solo nos iríamos allí, ¿vale? ¿Veis? Como veis aquí ya hemos ejecutado la aplicación y nombre de usuario no aparece. Y el progress bar tampoco, porque está. Entonces mira, si queréis, a ver. Vale, no me funciona el teclado ahora. Joder, es que en los emuladores la verdad que van fatal. Como veis va con retraso. ¿Veis? Pone introduce contraseña y en el momento que empiezo a escribir simplemente se queda el texto. Vale, y ahora para que veáis que aparece el nombre de usuario, paramos y esto lo pondríamos como Android, y como no está en string al final nos lo va a poner en sombreado. Vale, instalando y lanzando. ¿Veis? La primera vez ha tardado bastante y ahora en esta segunda vez, como el cambio ha sido muy pequeño, pues ya está. ¿Ves? Lo hemos cambiado y nombre de usuario. Y con esto, ¿crees? Vale, vamos a terminar ya por aquí, por hoy. Y bueno, esto ha sido el inicio un poco de vistas. Mañana, que como la semana pasada fallé, lo que vamos a hacer es seguir, pero con la parte de Android de Kotlin,
¿vale? Porque al final quiero hacerlo un poco más dinámico y no explicar todo Kotlin, todo vistas, y quiero ir alternando para que, no sé, al final luego veo muchos tutoriales, canales que tampoco enseñan muy bien vista y sí que creo que es una parte bastante importante de Android al final, porque ya no es tanto la lógica, sino el cómo puedas después componer las vistas a la hora de renderizar. Hay muchas aplicaciones que, como os he explicado, el tema del constraint linear, si empiezas a meter muchísimos view groups, ¿qué va a hacer? La aplicación te vaya mucho más lento, vaya a renderizar peor y no va a dar una muy buena experiencia de usuario al final. Así que, pues eso, nada, espero que no os hayáis aburrido mucho, que haya sido un poco entretenido, sobre todo hoy, que es con vistas. Y bueno, al final estos directos, al ser un poco más visuales, creo que es algo más entretenido que si es solo código. Aunque bueno, el que le guste Kotlin, a mí me encanta y la verdad que para mí no, no es aburrido. Más cosas de deciros de las vistas. De momento os voy a explicar el XML. Me estoy mirando también el Jetpack Compose que ha metido Android. Vamos, lo llevo metiendo hace tiempo, lo que pasa es que estaba en alfa. Ahora sí que han sacado versión beta y ya tengo el nuevo Android Studio. Ya he empezado a hacer algunas pruebas, pero quiero darle un poco más de caña y sobre todo que esté un poquito más estable, ¿vale? Así que de momento vamos a ir con el XML y cuando vaya viendo que está algo más estable, que creo que ya de esta versión beta a la release no va a pasar nada, o sea, no habrá ningún cambio significativo, pues también empezaré a mostraros el cómo organizar un proyecto con el Jetpack Compose. Y pues nada, mañana nos vemos a la misma hora, a las 7 de la tarde aquí. Y nada, si tenéis cualquier cuestión, duda y tal, nos podéis... Ahora os voy a hacer un poco el spam de las redes. Nos podéis seguir en YouTube, aunque ahí sí que vamos un poco más lentos porque el tema de edición al final es bastante complicado de todos los directos ir cogiendo y demás, pero estamos trabajando para ello. En Discord estamos prácticamente todas las mañanas, Armando y yo, y hay veces que también está Javi por allí, que estamos trabajando desde allí, por si algún día os apetece pasaros a trabajar y demás, pues sois bienvenidos. Nos podéis seguir también Instagram, que es Flipcoders, Twitch por aquí y creo que ya está. Así que nada, voy a ver, vamos a iniciar un raid. A ver, tenemos a Ibai. Es que Ibai, no, hombre. No. Os voy a llevar al de Moure, ¿vale? Que es un canal también de ciencia y tecnología. Y pues nada, nos vemos mañana y ya no lo... seguiremos con Kotlin.